El desafío para la vida religiosa y para la iglesia es el desafío de poder escuchar. En el Evangelio, cuando se nos narra el encuentro de Jesús con Nicodemo, se dice que es Nicodemo el que toma la iniciativa, el que decide buscar a Jesús es Nicodemo. Y el Evangelio nos dice que era de noche, Yo la verdad con frecuencia tengo la sensación de que como vida religiosa estamos trasegando, transitando la noche. Pero yo creo que la noche puede ser fecunda. Yo tengo esa convicción. Pienso, por ejemplo, en San Juan de la Cruz, que en el momento más complejo de su existencia escribió uno de los poemas más hermosos de la literatura universal, La noche oscura del alma. O pienso en Vincent van Gogh, que recluido en un manicomio en París, pintó La noche estrellada, uno de los cuadros más bonitos de la historia del arte, ¿no? La noche puede ser fecunda. Nuestras crisis, nuestras oscuridades pueden ser la posibilidad de Dios. Ahora conversaba con uno de ustedes que a los dos nos impacta. Algunas congregaciones religiosas, él me contaba en su país, yo conozco ejemplos en Estados Unidos, unas congregaciones religiosas que se están preparando para el buen morir. Y el buen morir consiste en saber a quién le van a dejar la herencia, ¿cierto? Y se están negando a recibir vocaciones. Eso es claramente incapacidad de reconocer que el protagonismo lo tiene Dios y no lo tenemos nosotros. Incapacidad de reconocer que en nuestra pequeñez, en nuestra fragilidad, en nuestra impotencia, Dios puede hacer la maravilla, puede hacer el milagro, puede generar la posibilidad. Yo quisiera invitarlos a que durante este encuentro, porque todo este material que yo les estoy proponiendo es alimento para estos días, ¿cierto? Entonces, yo quisiera proponerles que durante este encuentro nosotros, sin miedo, contemplemos nuestras noches. Tal vez la noche de nuestro miedo al futuro. A veces tenemos miedo al futuro, contemplemos esa noche. O la de nuestra soledad, que a veces no encuentra trinchera, ¿cierto? Como decía Casaldáliga, mi soledad soy yo, no hay compañía que me acompañe todo, en honda y gran medida, vivir es andar solo. O la noche de nuestra afectividad desordenada, de nuestro corazón que no acaba de encontrar ese asidero. O la noche de nuestra esterilidad apostólica, de ese no poder. O la de nuestra enfermedad, la del límite de nuestras fuerzas. Los invito a que durante estos días contemplemos nuestras noches, las noches de esta familia de La Salle, y que lo hagamos desde esa certeza de que en nuestras noches Dios puede ser fecundo, que la noche no es lo último, la noche es la posibilidad, lo que sigue es el alba, es el despertar, es la aurora. Por eso la noche no puede ser para nosotros una metáfora, sino que tiene que ser una experiencia. Y desde ahí, desde esa experiencia, yo quisiera proponerles que reconozcamos que el camino por el que nos puede llegar la fecundidad es la escucha. Qué cosa más rara, no son las acciones, sino la escucha. Dicen que a un médico que estaba acostumbrado a escuchar los dolores y las heridas del alma, le preguntaron un día, ¿cuál es la mayor necesidad de los seres humanos? ¿Cuál es la mayor necesidad de los seres humanos? Y él dijo, la necesidad de ser escuchados. Y seguramente que después de la pandemia todos hemos ido constatando que sí, que realmente esa es la mayor necesidad de los seres humanos.
Nuestro Dios, el Dios en el que ustedes y yo creemos, es el Dios que escucha, es el Dios que se abaja. Y nos hemos dado cita para tener este encuentro en este pedazo del continente, justo en un momento en el que la Iglesia está pensando y está reconociendo que la actitud que la vertebra es la escucha. Y por eso nos está invitando a profundizar en la sinodalidad. Entonces, la Iglesia nos está proponiendo que sea la sinodalidad lo que nos vertebre, la sinodalidad lo que nos anime. Gracias. Y en la sinodalidad es posible profundizar desde muchas ópticas. Uno puede hablar de la sinodalidad desde la dimensión patrística o bíblica o histórica, jurídica, ecuménica. Pero si nos acercamos al espíritu sinodal, porque la sinodalidad no es un método, la sinodalidad es un espíritu, y si nos acercamos a ese espíritu sinodal desde la dimensión pastoral, que yo creo que es la dimensión que a ustedes también los tiene congregados esta semana, entonces ahí la primacía la tienen las personas. Ahí reconocemos que la sinodalidad no se reduce a eventos asamblearios, a encuentros, sino que es fundamentalmente un espíritu, que es fundamentalmente un modo de ser. Eso es la sinodalidad. Y es un modo de construir el nosotros eclesial. Es el estilo de la vida, es el estilo de la celebración, de la misión de la Iglesia. El Papa Francisco ha sido reiterativo casi en decirnos que sinodalidad y misión son lo mismo, ¿cierto? Sinodalidad y misión hacen parte de lo que constituye el modo de ser Iglesia. Somos sinodalidad, somos misión. Y eso, claro está, va mucho más allá de la tarea que realizamos, porque la tarea termina, ¿cierto? La tarea termina. Yo ahora soy la rectora del Colegio de la Enseñanza de Bogotá. Esa es mi tarea. Esa tarea termina el año entrante, que la provincial me diga te necesito en otra parte. O termina pasado mañana, que me da un surmenage y se acabó la tarea. Pero con surmenage o sin surmenage, mi misión permanece. Porque yo soy misión. Porque mi hermana de 90 años en una cama es misión. Porque la misión es el relato de mi existencia, la misión es la capacidad que yo tengo en cualquier circunstancia de mi vida de ser buena noticia. La tarea termina, pero la misión no termina. Y la misión supone muchísimo más que la tarea, supone muchísimo más que el hacer. La misión involucra la totalidad de lo que yo soy. Y de lo que yo soy también en el plano relacional, en mi capacidad de construir lo común. Desde ahí entonces nos situamos en este hoy de la Iglesia, en el que reconocemos que estamos llamados a hacer comunión, servicio, modo de celebración, liturgia y testimonio. De esta manera entonces lo que reconocemos es que lo sinodal es lo que configura la identidad de la Iglesia. Y una iglesia sinodal no es otra cosa que una iglesia que escucha. Una familia lasallista sinodal no es otra cosa que una familia que escucha. Y resulta que el gran modelo de escucha en nuestra iglesia es Jesucristo. Y que por tanto, Él es el que expresa y el que recoge lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer como un hombre o como una mujer que escucha. Pero resulta que esta vida consagrada, la de América Latina, les cuento a los del equipo general, supongo que la de otros rincones del mundo también, está muy desgastada por las tareas administrativas. Y tan desgastados como estamos en las tareas administrativas,
difícilmente tenemos tiempo para escuchar. Aquí hay muchos encargados de pastoral vocacional. ¿Por qué no hay vocaciones? Porque no tenemos tiempo para escuchar. Porque no tenemos tiempo para ofrecerle a los jóvenes. En mi parroquia, cuando yo era joven, había un sacerdote diocesano, a lo mejor los que son de acá, de Colombia, lo conocen, el padre Jairo Girón, y cuando él terminaba la misa, nos invitaba a comer empanadas. Se quedaba conversando con nosotros largo rato. Conocía a nuestras familias, las visitaba, tocaba la guitarra, salía con nosotros. De ese grupo juvenil al que yo pertenecía, salieron muchos profesionales, médicos, contadores, distintas cosas, pero salieron 3 sacerdotes y salió una religiosa. Y cuando nos encontramos, todos sentimos que en el origen de nuestra vocación está el padre Jairo Girón, el que comía empanadas y tenía tiempo para perder con los jóvenes. El tiempo que invertimos en la presencia y en la escucha es un tiempo fecundo. Es un tiempo fecundo. Escuchar es el imperativo. Es la condición para que pueda acontecer en la Iglesia y en nuestras instituciones un proceso de auténtica conversión y de auténtica reforma. Por eso será necesario que superemos el clericalismo, que superemos tanta jerarcología y que generemos dinámicas relacionales en las que la voz de todos, pueda resonar. Y pueda resonar en su peculiaridad y también en su belleza. Y pueda resonar con fuerza suficiente para movilizarnos, para generar reflexión. Escuchar exige una disposición del corazón. Y una disposición del corazón a salir de los propios esquemas, de las cerrazones en las que tantas veces se arraigan las posiciones fundamentalistas que tenemos, y todos tenemos posiciones fundamentalistas. Hay una teóloga norteamericana, Krisner, ella afirma que los oyentes son la especie más rara del mundo. Ella dice que es fácil dar con líderes, con señores curiales, pero que los oyentes, los que son capaces de escuchar el dolor que hay detrás del dolor, los que permiten explorar ese dolor, los que trabajan con nosotros para superar el dolor, ella dice que esos son la especie más rara que hay en el mundo. Que en toda su vida, dice ella, solo ha conocido una persona. Pero ella dice que son los que hacen la diferencia, los que escuchan, hacen la diferencia. Y resulta que escuchar es lo que configura esa identidad del pueblo que se pone en camino, del pueblo que se sabe llamado, que se sabe enviado. La voz de Dios resuena, esa experiencia todos nosotros la tenemos. Estamos aquí porque en algún momento de nuestra vida sentimos que esa voz de Dios resuena. Y cuando esa voz resuena, nos cambia el rumbo. Por eso, escuchar es fundamentalmente un arte, y es un arte que nos exige descentrarnos, salir de nosotros, que nos exige abrigar al otro en su realidad y abrigarlo en su historia. La escucha auténtica, que supongo que este encuentro será un laboratorio de escucha, la escucha auténtica exige libertad. Exige despojo de preconceptos, de ideas fijas, de posiciones aprendidas, y exige que asumamos el riesgo de dejarnos transformar por lo escuchado. Es que lo que escuchamos puede cambiarnos, puede movilizarnos. Por eso, buscar y escuchar con sincero corazón es lo que marca hoy el cauce de la renovación. Habrá vida nueva para nuestras instituciones,
habrá vida nueva para la iglesia cuando tengamos la capacidad de escucharnos, superando posiciones, superando ideas fijas y superando preconceptos. La escucha es la tarea de todo el que se siente alcanzado por la misericordia. Si hemos tenido la experiencia de sabernos alcanzados por el amor misericordioso de Dios, si hemos tenido la experiencia de sabernos escuchados por Él, pues también esa es nuestra tarea. La llamada es a ser artesanos de la escucha, reconociendo que a la raíz de toda dinámica de discernimiento, de toda búsqueda de la voluntad de Dios, lo que está es la escucha, el que podamos escucharnos. Todos los creyentes estamos invitados a vivir la plenitud de nuestra vocación, y sabemos que hay 3 vocaciones en la iglesia que marcan el tejido eclesial: la vocación al ministerio ordenado, la vocación a la vida consagrada y la vocación a la vida laical. Pero todas esas vocaciones confluyen en una única vocación que está expresada con muchísima claridad en el Evangelio. Y esa vocación es tan sencilla como esto: sígueme. Lo que a cada uno de nosotros nos está diciendo nuevamente el Señor es: sígueme. Ahí se ancla esa posibilidad de nacer siendo ya viejos, de nacer teniendo ya tanta historia, de nacer después de tantas prácticas aprendidas y a veces enquistadas. Nicodemo, el que buscó a Jesús, Nicodemo, el que lo buscó de noche, pertenecía a ese grupo de los judíos que eran piadosos, que eran sinceros, pero que no alcanzaban a entender lo que Jesús hacía y lo que Jesús hablaba. Y nos dice el Evangelio que él quiere hablar con Jesús y quiere hablar con él para poder entender mejor las cosas de Dios. Hoy nos pasa lo mismo a nosotros en la iglesia, en la vida religiosa. Aceptamos como nuevo lo que está de acuerdo con nuestras propias ideas. Suponemos a veces que la creatividad surge del liderazgo de los líderes de turno, o que surge la novedad de nuestras interminables reuniones, como si fueran nuestros encuentros, nuestros capítulos, una explosión de creatividad e innovación. Y la verdad, yo creo que estamos equivocados. ¿De dónde surge la novedad? La novedad la suscita el espíritu. La historia es el lenguaje a través del cual Dios nos evidencia su querer. Por eso lo que interesan no son estas 3 cosas que están ahí, que se las voy a decir porque no se ven. Lo que interesa no son las licencias inéditas, no interesa que de este encuentro salgan licencias inéditas, ni lenguajes repletos de nuevas terminologías, ni mucho menos laboratorios de experimentación que sean autorreferenciales. Lo necesario, lo que su gente está esperando en sus colegios, en sus universidades, en los lugares donde hacen la pastoral, lo que los jóvenes que ustedes acompañan están esperando, es que ustedes tengan el coraje de interpretar la historia. Porque para interpretar la historia se necesita coraje. Que ustedes tengan la osadía de escuchar los clamores de los jóvenes, de los niños y de los pobres. Que ustedes tengan la valentía de discernir en función de tomar decisiones. Este es el tiempo para tomar decisiones, pero decisiones orientadas a realizar el querer de Dios y de generar esos procesos que realmente puedan permanecer en el tiempo. Este encuentro, ojalá que sea un laboratorio de conversación, un espacio de escucha, de diálogo,
de discernimiento. Por eso lo necesario en el encuentro será interpretar la historia a la luz de este carisma que ustedes recibieron y que sigue siendo tan válido y tan necesario. A mí me gusta mucho un ensayo de Gabriel García Márquez en el que habla de la educación y dice: creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Gabriel García Márquez dice: lo que produce la transformación es la educación, pero él dice tiene que ser una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos suscite un nuevo modo de pensar y nos inspire a descubrir quiénes somos en medio de una sociedad que se quiere cada vez más a sí misma. Un encuentro para poder entonces interpretar esta historia a la luz de ese carisma y de ese legado que ustedes tienen, para seguir escuchando esos clamores, para tomar decisiones y para generar esos procesos que permanecen en el tiempo. Que sea este un laboratorio para conversar en gratuidad, con generosidad, para darnos unos a otros la palabra, para permitir que resuenen las distintas sensibilidades, que este encuentro sea un laboratorio de escucha, de diálogo, de discernimiento. Y si es eso, seguramente que el Espíritu hará que surja vida nueva. Yo estoy convencida de que de las preguntas surgen las respuestas y que a la vida religiosa de este continente le urge preguntarse. Y por eso quisiera proponerles que nos preguntemos, pues a lo mejor, ¿cuál es el paso más que como familia de La Salle estamos llamados a dar para poder profundizar en nuestra fe en Jesús, para poder recrear nuestra relación con Él? Que nos preguntemos cómo nos movilizan los clamores de la realidad, nuestro carisma, dónde lo lanzan los clamores de la realidad, dónde lo interpelan los clamores de la realidad. Que nos preguntemos cómo podríamos ampliar las entrañas y esta tienda de la que estamos hablando desde por la mañana para ser realmente una comunidad de acogida, una mesa amplia en la que haya sitio para todos. Pero que nos preguntemos también quiénes han sido los reiterativamente excluidos de la mesa de los hermanos de La Salle. ¿Quiénes son esos que desean una oportunidad en nuestras agendas, en nuestros proyectos, en nuestro corazón? Y que nos preguntemos por qué algunos se van, por qué otros no ingresan. Que nos preguntemos durante estos días también qué nos falta, pero que nos preguntemos qué nos sobra, porque yo creo que esa pregunta no la hemos hecho lo suficiente en la vida religiosa los últimos años. Y hay cosas que nos están sobrando y que entonces hacen que no seamos lo suficientemente contraculturales, lo suficientemente significativos, lo suficientemente provocadores. Todos nosotros sabemos bien que es necesario hacernos preguntas, porque son las preguntas las que nos permiten parir vida nueva, y ustedes varones también pueden parir vida nueva. Todos sabemos que el amor que no se cultiva se acaba, eso lo sabemos por experiencia. Sabemos que el fuego que no se aviva se apaga, que la cita que no se cumple lo que hace es que desdibuja el rostro de la persona que amamos. Por eso será necesario que esa novedad a la que aspiramos, la novedad que siempre queremos que surja de nuestros encuentros, esa novedad tenga como fundamento la escucha de la pasión, de la voz de Dios. O sea,
que esa novedad surja de escucharlo a Él, la escucha a Él, la escucha a nuestra realidad, la escucha a los otros. Yo creo que nos hace bien reflexionar realmente, dada la prioridad, dada la organización de nuestras agendas, qué tan nítido o qué tan desdibujado está el rostro de Dios. Una de ustedes compartía ahora en el refrigerio que se levanta muy temprano porque tiene 2 hijitos y hay que organizar todo para ellos, hay que sacarlos al bus, hay que despierta porque tiene clara su prioridad. Yo la verdad me pregunto, ¿nosotros tenemos clara nuestra prioridad? Cuando despertamos, voy a decirlo gráficamente, cuando nos despertamos, ¿hacemos así o hacemos así? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida? ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida? Y a partir de eso que podamos decirnos sinceramente, entonces que nos preguntemos cuál es el paso más. Porque un encuentro como estos es un encuentro para pensar el paso más, pero no solo en una línea organizativa o de prioridades apostólicas, también en la línea de lo que configura nuestro ser, de lo que configura nuestra identidad. Lo que Jesús hace con Nicodemo, lo que hace con la Magdalena, lo que hace con Zaqueo, lo que hace con todos los que tienen la dicha de encontrarse con Él es que les amplía el horizonte, que los invita a la reflexión, a la búsqueda de nuevas formas. Yo creo que Jesús hoy también a nosotros, y sobre todo cuando sentimos que estamos en un proyecto que se llama Levadura, que Jesús a lo que nos invita es a preguntarnos, y en este último tiempo de nuestra vida personal e institucional, ¿qué están haciendo entre nosotros? ¿Qué semillas de vida nueva estamos percibiendo en nuestras obras, en nuestras comunidades? La llamada no es otra que a preguntarnos, ¿y cuál es la levadura? Y eso supone escuchar con los oídos del corazón. Para mí es claro que cuando disminuye la intensidad de nuestra relación con Dios, somos incapaces de crear nada nuevo. La novedad brota del encuentro, la novedad brota de la relación, de esa disposición vital que tengamos de escucharlo, de escucharnos, de escuchar los clamores de esta historia. Y por eso, esta novedad a la que nos invita el Señor supone que trascendamos la idolatría de lo individual, del así soy yo, de esto es lo que me gusta. Lanzarnos a lo común supone salir de nosotros mismos. Y en ese sentido, yo quisiera proponerles algo que para mí es una obsesión en este momento de mi vida. Yo siento desde lo profundo de mi corazón que Dios lo que quiere de la vida religiosa, que Dios lo que quiere de los laicos, que Dios lo que quiere de todos los que le creemos es que seamos guardianes de la comunión. Que optemos por ser radicalmente hermanos. Estamos en un momento de la Iglesia muy complejo. Muchos quieren dividirnos. Hay orquestada toda una sinfonía para polarizarnos. Toda una sinfonía que hace que nos señalemos de derechas, de izquierdas, avanzados, retrógrados, tradicionales. Nos encasillamos, nos ponemos títulos. Y por eso yo siento con mucha fuerza que por lo menos la vida religiosa de América Latina y el Caribe está invitada a ser una guardiana de la comunión eclesial. Y eso supone ser profundamente hermano, profundamente humano. Y supone
que nos ubiquemos desde esa lógica de lo común en la que trascendemos lo individual y en la que nos apasionamos por Jesús y por lo suyo. Y lo de Jesús es el reino. Y siento que eso nos exige ejercitarnos en las 3 P de la comunión. Son 3 palabras que empiezan por la letra P. Pertenencia, participación y paciencia. Yo intuyo que si logramos pronunciar esas palabras con lo que implica existencialmente, pues vamos a revestirnos de vida. Pertenencia. La pertenencia es esa disposición a sabernos vinculados a algo o a alguien que nos trasciende. La experiencia de pertenecer nos hace crecer en identidad. La pertenencia es cuestión de amor, es cuestión de vínculo, y un vínculo en torno al cual se construye el proyecto de vida. Yo soy laica y pertenezco a la familia de La Salle. Yo soy hermano y pertenezco a esta familia de La Salle. Es cuestión de amor, es cuestión de raíces. La pertenencia nos hace vitalmente responsables. Cuando uno siente que pertenece, uno se transforma en un guardián del don que ha recibido. Uno se transforma en un custodio de ese tesoro. Uno se arraiga. Y uno pertenece no porque la familia sea perfecta. Uno pertenece simplemente porque se ha sabido mirado, porque se ha sabido amado, porque se ha sabido incluido, pero uno sabe que la familia cojea, que hay cosas que no funcionan, que hay cosas desintegradas, que hay cosas que han estado alejadas del querer de Dios, pero es mi familia y porque pertenezco la quiero, la defiendo, la guardo, comulgo. Nos guardamos las espaldas los unos a los otros, nos abrigamos con amor, con ternura, nos acompañamos, nos perdonamos, nos damos oportunidades. La P de pertenencia, para poder hacer posible la comunión, para poder hacer posible el cuerpo apostólico. La P de participación. Lo común, lo que es de todos, nos ubica en el lugar de la participación, nos ubica en el lugar de la construcción colectiva, donde todos somos importantes. Y en esa dinámica, en la dinámica de la participación, la voz de todos resuena, distinta pero necesaria. Entonces, en esa dinámica no es posible, por ejemplo, hablar solo de pastoral para los jóvenes, sino con los jóvenes nos involucramos, participamos, ellos están también en las mesas de las decisiones. No es posible hablar solo de que las mujeres son nuestras colaboradoras. Ellas además son parte vital de este instituto, también han recibido un carisma a vivir este modo de ser de San Juan Bautista de La Salle aquí. Entonces, la participación genera que la mesa se amplíe con la voz de otros. En lógica de la participación, la pasividad de los espectadores no tiene lugar. O sea, no vale que haya hermanos que digan, yo solo veo a ver este encargado, este maestro de novicios, si lo hace bien o no. O sea, eso no vale. Espectadores que se sientan solo a ver cómo pasa la historia no tiene lugar en esta lógica. Tampoco hay lugar para el juicio mezquino del que solo critica, del que solo dice, no, es que si no tienen ni idea, no conocen el contexto, lo están haciendo muy mal, es que eso no tiene lugar. El juicio mezquino del que solo critica no tiene cabida en esta lógica. Participar es darse, es jugársela, es implicarse. Participar es saberse artífice, es saberse constructor y es disponerse para los procesos. Y los procesos suponen constancia, entrega y suponen también lo gratuito, lo desinteresado, el que haya margen de error, pero estando.
Si no estamos, pues no vamos a poder ayudar a que se genere esas transformaciones que queramos. Y estar a veces trae una cuota del dolor. Por ejemplo, para nosotras las mujeres en la iglesia, estar en muchos de los procesos trae una cuota de dolor muy grande. No es fácil estar. Óscar está aquí, sabe que no es fácil estar en muchísimos procesos de iglesia. Pero estar es la condición para que haya transformación. Y por eso tenemos que estar. Por eso tenemos que estar en los consejos parroquiales, aunque a los hermanos de La Salle, tan expertos en tantas cosas, el curita ese les parezca muy retrógrado, muy lento, Tenemos que estar en los consejos parroquiales, tenemos que estar en las instancias diocesanas, tenemos que estar en las confer de nuestros países, tenemos que estar en la Claro Lao, tenemos que estar, tenemos que estar en las juntas comunales, en las organizaciones, porque estar es la condición para aportar y para aportar educativamente y para poder generar entonces transformación. Participar es fundamental, porque si no simplemente somos un gueto maravilloso, pero un gueto. Participar, estar, aunque nos traiga dolor, aunque suponga sacrificio, aunque nos den después estas ojeras tan miedosas de tanto trasnochar, pero participar es necesario si no la queremos jugar por una iglesia y por una sociedad distinta. Y la tercera P es paciencia. Sin paciencia, pues es imposible nada que perdure. Todo lo realmente importante requiere tiempo y hacer que acontezca lo común requiere creer en el valor de los procesos, y los procesos implican tiempo y acompañamiento. La paciencia no es otra cosa que la disposición para que irrumpa lo común y para que salgamos de tantos esquemas que, disfrazados con el traje de la eficiencia, limitan la sabiduría, acorralan la belleza y excluyen y no dan lugar a la sana y a la necesaria diferencia. Muchas veces, con ese traje de la eficiencia, limitamos la vida, porque creemos que antes de nosotros no hay nada y después de nosotros tampoco, que nosotros somos el ombligo del mundo, el non plus ultra, lo mejor, que nadie lo hace como nosotros, nadie pone el cuadro como nosotros, nadie da la charla como nosotros, nadie acompaña a los papás como nosotros. Con ese traje de la eficiencia limitamos la posibilidad de que los otros entreguen su don, de que los otros colaboren, de que los otros participen. Echarnos a andar en este hoy de la iglesia, entonces, supone que reconozcamos que nada es inmóvil, nada está terminado, finiquitado. Al soplo del Espíritu y en apertura a los signos de los tiempos, estamos invitados a seguir ensanchando la tienda y a seguir preguntándole a Dios: ¿y hoy qué quieres hoy de esta familia lasallista? ¿Y qué quieres precisamente en medio de realidades y de contextos como los latinoamericanos y caribeños, que son contextos de xenofobias, de fronteras, de nacionalismos excluyentes? ¿Qué quieres de nosotros, Dios, justo ahora que la idolatría del individualismo nos está encerrando en nichos de confort e indiferencia? ¿Qué quieres de nosotros justo cuando sentimos la tentación de levantar muros? ¿Qué quieres de nosotros en este continente justo hoy, en el que mientras nosotros estamos sentados aquí tan plácidamente, después de haber comido delicioso, hay miles de hombres y mujeres haciendo el camino descalzos por este continente, con hambre y niños en brazos por este continente? ¿Qué quieres de nosotros mientras en nuestros colegios muchos jóvenes están preguntando por el sentido de sus vidas? Cuando hay tantas familias desintegradas, ¿qué quieres de nosotros, Señor, los hermanos de La Salle? Yo creo que el Señor nos dice: quiero algo simple, algo que está completamente ligado a tu vocación de hermano. Yo creo que el Señor nos dice:
lo que el samaritano le dijo al posadero: lo que quiero es que cuides de él, cuida de él, cuida de ella, cuida de ellos. No hay treguas cuando uno ha recibido la vocación de ser hermano, de ser hermana. No hay treguas. Lo que nos compete es el cuidado, ser artesanos del cuidado. Y eso tiene consecuencias, porque es que esto de seguir a Jesús es una tarea compleja. Entonces, decir que somos artesanos del cuidado tiene consecuencias. Eso supone desacomodarnos, acercarnos hasta la otra orilla, abrir los ojos, estar atentos a las necesidades de los demás. El cuidado supone transformación y acontece cuando la decisión es servir, y servir en comunidad, no solo yo, sino servir en comunidad, servir con otros y servir hasta que acontezca lo humano. Nuestra realidad, Padre General, hermanos del equipo general en este continente es compleja. El contexto social, político, económico, religioso de nuestro continente es difícil. Pero Dios sigue clamando por mujeres y hombres que puedan embarrarse, mujeres y hombres que tengan zapatos, que cuenten historias, historias que movilizan, historias que desacomodan, historias que nos lanzan al más de la vida, al más de la entrega, al más de la misión. Dios lo sigue permeando todo. Dios sigue siendo el artífice y el protagonista de esta historia de la familia lasallista. Él está en todo y en todos. El reino, la pasión por el reino, tiene que seguir siendo hoy la prioridad. No puede haber dicotomía entre anunciar a Jesús y levantar al ser humano. Tenemos que creerle a Jesús. Y en Él y en su Evangelio, evangelización y desarrollo humano integral son exactamente lo mismo. La pasión por Jesús, la pasión por el Padre, nos tiene que llevar a una pasión por lo humano, a una pasión por el reino. Y de generación en generación a lo que estamos llamados es a darnos cuenta de ese amor que nos salva. Hoy más que nunca la invitación es a ser iglesia, es a caminar con otros, es a salir de nuestras parcelas para hacer posible el plural. Yo quisiera invitarlos a que termináramos esta parte conscientes de que somos misión, no solo de que somos en misión o somos para la misión, somos misión. Y no hay pasión por Jesús sin pasión por la humanidad. Decirle sí a Jesús supone abrazar el territorio, ese territorio concreto en el que Dios quiere sembrar el sí de cada uno. Yo quiero agradecerle al equipo general por estar aquí, porque conozco pocos equipos generales que se movilizan hasta los territorios para encontrarse con sus hermanos y escuchar así en un ambiente de estos la realidad. Y quisiera invitarlos a que durante estos días escuchemos a Dios, nos escuchemos entre nosotros y escuchemos la historia conscientes de que no le debemos a los territorios que nos han enviado hasta este lugar. En ese territorio hay clamores, hay gritos, hay urgencias apostólicas. Y estos días, esas urgencias tienen que narrarse, tienen que verbalizarse y tienen que encontrar caminos de respuestas. Por eso quisiera invitarlos a que recitáramos juntos este poema. Pensando en nuestra tierra, pensando en los colegios de los que venimos, en las provincias, en los países, en la gente de nuestras realidades. Tierra, como
no abrazas reverente, si al soplo del Espíritu tú existes. Me invades frágil, verde, tercamente. Llegas en todo, te acercas, te detienes. Te haces polvo en mis manos, desierto al que Dios me conduce para hablarme, oasis al que asisto sin falta para saciar mi sed. Cordillera imponente, cima que no se alcanza, llano para mis prisas, barro para mis pies. Tierra, eres raíz y fuente, ancla que me sostiene, beso que me aproxima al infinito cielo, desde el que Dios me observa surcar y abrir caminos, detenerme indecisa, confundirme en la ruta, claudicar tantas veces, levantarme, avanzar. Tierra, te miro, eres espejo, en el que reconozco mis grietas y vacíos, mi búsqueda sin tregua y mi afán por llegar. Tierra, eres la piel añeja, en la que tantas veces se posa suavemente esa mano amorosa que me devuelve el ser. Tierra, eso eres, eso soy. Y en lo profundo de este barro frágil, nuestro Dios nos abraza, nos conduce al desierto, nos habla al corazón. Nuestro Dios nos abraza, nos conduce al desierto, nos habla al corazón. Yo quiero, en nombre de la vida religiosa de este continente, de los 150.000 religiosos que poblamos este continente, agradecerle a los hermanos de La Salle su entrega, a los laicos de esta familia de La Salle, su entrega, este carisma que nos da tanta vida, que nos abre tantos horizontes, agradecer por sus colegios, por sus universidades, por su presencia en medio de las poblaciones migrantes y campesinas, por sus proyectos rurales de dignificación de tantas personas. Gracias por estar en esas esquinas más empobrecidas, más complejas, más surgidas de educación y misericordia de nuestro continente. Gracias por estar entre los jóvenes y entre los niños. Pero también, en nombre de este pueblo al que pertenezco, quisiera invitar a los hermanos de La Salle y a esta familia lasallista a reconocer que ustedes pueden mucho, que ustedes pueden más, que ustedes son de los fuertes en esta vida religiosa del continente, aunque se sientan muy débiles, aunque se sientan muy menguados, aunque hay muchos gritos, hay muchos clamores, hay muchas fronteras en las que se está necesitando educación que salva, que dignifica. Yo quisiera invitarlos a que se preguntaran si es posible un paso más, si es posible otra presencia, si es posible otro compromiso en este territorio tan necesitado de hermanos. Porque nuestro territorio lo que más necesita es de hermanos, que levanten, que sanen, que amen, que eduquen, que dignifiquen. Yo quisiera invitarlos, agradecerles todo lo que han hecho, pero plantearles que siempre es posible un paso más. Que ustedes en el hoy y en la geografía de la vida religiosa son de los que más pueden, aunque ustedes sientan que no sé qué sentirán ustedes, pero los que los vemos de fuera sentimos que sí. Y queremos y necesitamos y pedimos, yo por lo menos voy a pedir esta semana de rodillas encima de 2 granos de maíz, que ustedes puedan tener la osadía para dejarse llevar por Dios y poder dar un paso más. Nuestra gente no necesita la magnitud de nuestros proyectos. Nuestra gente necesita la significatividad de nuestra presencia
presencia contracultural, presencia de hermanos, presencia que abre caminos, presencia que ayude a sostener la esperanza, presencia que se constituye en una guardiana de la comunión, en una guardiana de la fraternidad y de la sororidad. Gracias por lo que hacen, pero ojalá que Dios les dé la gracia de hacer un poquito más.